Versículo para memorizar. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Lección 2 del 9 de julio de 2022. Segundo sello. Objetivo: comprender lo que ocurre en este mundo es voluntad de Dios y que muchas de estas cosas son para probarnos, tal como sucedió con los mártires que dieron su vida por el Evangelio de Jesucristo. Lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Material exegético. En la apertura del segundo sello podemos observar que el segundo animal invita a Juan a darse cuenta de lo porvenir. Todo lo relacionado con el segundo sello comienza a cumplirse cuando Justiniano, emperador de Oriente, quiere recuperar el esplendor de Roma y del Imperio de Occidente. Él sabía que las tribus bárbaras impedían que esto se lograra: vándalos, érulos y ostrogodos. Es por lo que en el año 535 de la Era Común inicia un movimiento militar para conquistar la ciudad de Roma, que estaba en manos de los bárbaros arrianos, los ostrogodos. Por esto envía a su general Belisario, quien ya había dominado a los érulos en el año 492 y a los vándalos en el año 534. En consecuencia, solo faltaba someter al reino o tribu de los ostrogodos, para darle todo el poder del imperio y la iglesia al obispo de Roma, a quien Justiniano consideraba como el único que debía ostentar el título de pontífice máximo romano. Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. La apertura de este segundo sello tuvo lugar en el año 538 de la Era Común, cuando el obispo de Roma fue elevado al cargo de obispo universal por el edicto del emperador de Oriente, Justiniano. El color bermejo, rojo, del caballo corresponde a lo encomendado al jinete del mismo, ya que este caballo representa a un sistema de doctrina contrario al representado por el caballo blanco. Lo imperante en el caballo bermejo es la ambición de poder reflejada en el derramamiento de sangre. Este jinete es la representación de la autoridad máxima de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ICAR, que tuvo todo el poder sobre la tierra por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, esto es 42 meses, igual a 1260 días, que se deben entender como 1260 años. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, capítulo 13, versículo 5 y capítulo 12, versículo 6. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. A este jinete se le dio una gran espada que representa, primero, la autoridad máxima de la Iglesia popular en ese tiempo, y después la ausencia de paz para los creyentes del Evangelio debido a la sangrienta persecución que sufrirían a manos de este poder tan sanguinario. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este sistema ya se empezaba a manifestar en los tiempos del apóstol Pablo, solo que lo hacía con el nombre de misterio de iniquidad. Esta manifestación ocurrió dentro del mismo imperio romano en el tiempo de los emperadores, ya que éstos primero adoptarían el Evangelio y después establecerían uno diferente en el año 325 a raíz del Concilio de Nicea. El surgimiento de este sistema de doctrina a la postre implicaría que quien no aceptara sus imposiciones serían considerados como enemigos y morirían. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 9.
Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Las luchas y enfrentamientos de este caballo rojo, que representa al Imperio Romano, dan como resultado que en el 538 de la Era Común se expulse de Roma a los ostrogodos, teniendo la facilidad y facultad de iniciar el poder del obispo de Roma en la persona de Vigilio. Este poder recaería más tarde en lo que hoy se conoce como el Papa, y que es el cuerno pequeño mencionado en Daniel capítulo 7 versículo 8. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Este representa el poder presente en el segundo sello, cuando en Roma cambia el poder de la Roma pagana a la Roma papal. El caballo del segundo sello es rojo, representación de sangre. Esto quiere decir que a lo largo de todo el tiempo que tuvo el poder, lo ejerció quitando la paz de la tierra, provocando muchas muertes y derramando mucha sangre con la grande espada que le fue dada. Fueron 1260 años en los cuales se hizo mucho daño a la humanidad y se manifestó una total supremacía papal. Daniel capítulo 7 versículos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaban sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí, en este cuerno habían ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. La misma historia ha recopilado muchos datos de las atrocidades que cometió el poder papal en su tiempo, las feroces crueldades del duque de Alba en Holanda, el sangriento martirio del reinado de la reina Mary, la extinción por fuego y espada de la Reforma en España e Italia, en Portugal y en Polonia, la masacre de la noche de San Bartolomé, las largas y crueles persecuciones de los hugonotes y todas las infamias y barbaridades de la revocación del edicto de Nantes, que arrojaba a sus refugiados a toda playa de Europa, fueron perpetrados por la Roma papal. Sus víctimas han sido innumerables. En España, solamente Llorente registra como víctimas de la Inquisición a 31.912 quemados vivos y 291.450 de los así llamados penitentes forzados a la sumisión por agua, pesas, fuego, correas y tornillos, y todos los aparatos por los cuales las coyunturas podían ser estiradas sin que se rompieran, y los huesos apretados sin que se quebraran, y el cuerpo destrozado exquisitamente sin que exhalaran el espíritu. H. Grattan Guinness, Clave del Apocalipsis, páginas 91 al 94. Hodder and Stockton, Londres, 1899. Se ha calculado que el Papa de Roma ha matado directa o indirectamente por causa de su fe a 50 millones de mártires. 50 millones de hombres y mujeres que rehusaron ser partícipes de las idolatrías romanas, que se aferraron a la Biblia como a la palabra de Dios. H. Grattan Guinness, El venidero fin del siglo, cuarta edición, página 212. Hodder y Stockton, Londres, 1880. La jerarquía papal ha perseguido a los disidentes religiosos
y las ensangrentadas manos de los inquisidores han alcanzado también a los judíos. Cuando la reina Isabel de España nombró al sacerdote Tomás de Torquemada como principal inquisidor el 17 de octubre de 1483, esto marcó el principio de la trágica experiencia de los judíos españoles que culminó con su expulsión de España en el año 1492. Véase la Jewish Encyclopedia, volumen 6, páginas 590 a 603. Artículo Inquisition, volumen 2, páginas 338 a la 342. Artículo Auto da Fe. Este poder absoluto lo ejerce durante 1260 años, a partir del año 538 y hasta que las fuerzas de Napoleón, comandadas por el general Louis Alexander Berthier, le quitan el poder civil en 1798 y apresan al Papa Pío VI, Angelo Briaschi. No obstante, este sistema de doctrina no desapareció, continúa teniendo poder religioso en todo el mundo y permanecerá así provocando, primero, la muerte literal y también la muerte espiritual de quienes lo sigan, hasta que venga el Señor por segunda vez. El Maestro nos adelanta que en Él tendríamos paz, en el mundo solo hay aflicción, por lo que nos recomienda que confiemos en Él porque Él venció. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo.